Bueno, sean bienvenidos a la cátedra número 4 la tutoría número 4 de recursos didácticos. Esta es la última tutoría del año y de esta asignatura. Vamos a trabajar lo que es la unidad número 5, recomendaciones para la selección y mediación de recursos y medios didácticos en la enseñanza de las matemáticas. No olvidar estar pendiente de las preguntas que tienen que ser respuestas por ustedes porque esas son su evaluación. No estar pendiente. Lo primero que vamos a trabajar son las teorías sobre el currículo. Eh, las teorías sobre el currículo condicionan la selección y mediación de los recursos y medios. La literatura sobre el tema distingue principalmente tres. Primero, la teoría técnica que según Chemis en 1988 considera a la sociedad y a la cultura como una trama Pero aquí no voy a dejar que haya de cuchillo pulgoso y vaya a pasar externa igual que ella. a la escolarización y al currículo. En esta teoría, un grupo usualmente político define qué se estudia y qué tipo de sociedad y de personas se requiere, los docentes y en general la comunidad. En el currículo se definen esos tres aspectos. Eh, Segundo, la teoría práctica adopta un papel más dinámico respecto al aporte de las personas, asume que cada quien en su entorno va a tener actuaciones correctas. Además, los seres humanos se forman con altos niveles de conciencia y sus actuaciones están encausadas dentro de una ética que busca el bien común. Y por último tenemos de las tres que habíamos mencionado, la teoría crítica. Toma en cuenta las estructuras sociales, no son equitativas. En tal sentido se deben de estudiar las deformaciones de las condiciones de vida operantes en el entorno para modificarlas y llevar mayor equidad a la sociedad. Uno de los objetivos de la teoría crítica consiste en que distintos sectores de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de la educación. En currículo, la mayoría de las ocasiones, las directrices a nivel macro las emiten los políticos de los gobiernos en turno, pero el docente tiene la tarea de implementarlo a nivel del aula. Ellos toman las decisiones, pero nosotros al final somos los que lo implementamos ya en lo que es el aula. La clase la administra, como decíamos nosotros los docentes, y como tal puede seleccionar los medios, recursos y propiciar mediación del aprendizaje que fomenta la participación, cooperación y la opinión crítica en nuestros estudiantes. Con ello, seguramente las condiciones de vida de la sociedad mejorarían de una forma notable. Teoría sobre el aprendizaje. No se ve la imagen. Ah, vaya. Existen varias teorías sobre el aprendizaje en las que el docente se puede apoyar para la elección de un recurso. Tal es el caso la teoría del aprendizaje significativo de la estadounidense Althusser, que la formula a mediados del siglo XX y que hoy en día aún no ha perdido lo que es su vigencia. Es lo que se pone en práctica en las aulas de nuestro país. La teoría es muy amplia, sin embargo, en lo que se refiere a los medios, recursos y su mediación, plantea que estos deben tener significado, lógico, o sea, que se relacionen con la estructura cognitiva previa del estudiante. Es decir, que por bonito que sea el recurso, los medios que nosotros utilicemos, mientras no se
relacionen con lo que son las estructuras de los conocimientos previos que tiene el estudiante no van a funcionar o no van a aportar nada a lo que es el proceso. Los estudiantes tienen ideas preconcebidas sobre los conceptos, los presaberes que nosotros decimos, algunas veces incompletas y en otras ocasiones erróneas. De ahí la importancia de que el docente las considere y además de estar consciente de que sus estudiantes presentan estructuras cognitivas diferentes. Cada uno tiene sus eh, conocimientos previos de una forma distinta y a un nivel distinto, por lo que no se puede esperar reacciones y comportamientos similares en todos, porque a veces nosotros nos esquematizamos a pensar que todos van a reaccionar de la misma forma y puede ser que la mayor parte del grupo reaccione de la forma que nosotros esperamos, que pocos o que ninguno reaccione a la forma que nosotros esperamos. La teoría señala que en algún grado en las personas se encuentran 8 inteligencias múltiples. En el material aparecen solo 7 por si lo han revisado. Yo agregué la última. No vamos a profundizar en eso porque ya les voy a especificar por qué. Está la lingüística, lógica matemática, espacial o visual, kinestasia o corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y la que no menciona el material es naturalista, que eso simplemente es como relacionar los objetos que están en la naturaleza. Por eso es que no la menciona el material. Algunas de las actividades que se pueden potenciar en cada una de las inteligencias antes mencionadas, por ejemplo en la lingüística, exposiciones orales, discusiones en grupo, uso de libros, lecturas, publicaciones y uso de procesadores de texto. En lo que es la parte de lógica y matemática, son los problemas de matemática, interrogación socrática, demostraciones científicas, ejercicios para resolver problemas lógicos, clasificación y lo que es la agrupación. Espacial o visual. Esta es la parte donde ya están los cuadros, gráficas, diagramas, fotografías, imágenes en general. La kinestasia, pensamiento manual, juegos cooperativos, ejercicios de reconocimiento, actividades manuales y artesanías. En lo que es musical, ya canto, tararea, tarareo, silbidos y entre otras cosas. Interpersonal, grupos cooperativos, interacción interpersonal, mediación de conflictos, enseñanza entre compañeros y juegos de mesa. Intrapersonal es el estudio independiente. Eso quiere decir que si vemos la primera es para hacer que los estudiantes se relacionen entre ellos. Y la otra es para que el estudiante como que desarrolle ya su potencial individual. Aquí está la primera pregunta para esta tutoría. ¿Qué recursos emplearía, usted para estudiar el concepto de multiplicación y división? Describa el tratamiento didáctico que realizaría con dichos recursos. En el material hay muchos ejemplos de esta parte, así que solo se guían de eso y no habría ningún problema. ¿Qué recursos emplearía usted para estudiar el concepto de multiplicación y de división? Además de eso, queremos que describa el tratamiento didáctico que realizaría con dichos recursos. Veamos ahora, el enfoque para desarrollar la lección de matemáticas. Ahí le faltó una sílaba, pero no hay problema. Respecto al desarrollo de la lección, existen numerosos enfoques, pero entre ellos destacan dos. El que se enfoca en el desarrollo de los contenidos y el que se centra en el estudiante. Esos son los dos enfoques. El primero atiende fundamentalmente al conocimiento, los hechos, metodología y las técnicas, donde el cumplimiento de los objetivos y los contenidos definidos es primordial. En este, usualmente
el estudiante mantiene un rol pasivo y el proceso de enseñanza se centra en lo que es el docente, considerándose ese como un instructor. Por otro lado, tenemos el otro enfoque, que es hacia el estudiante, que tiene por énfasis el desarrollo de la persona por medio de una educación integral del ser humano. Además, el enfoque toma en cuenta la adquisición de estructuras y procesos internos en cada uno de los estudiantes. También le brinda gran importancia a pensar, razonar y percibir. Asimismo, uno de los fines de este enfoque es que se tome en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, los presaberes, para que integre adecuadamente la mediación del contenido y se construyan los nuevos conceptos. Vean que es importante que los conocimientos previos que tenga el estudiante sean, que no tengan errores, ¿verdad? Porque si no nos toca desaprender y ese es un proceso más complicado. Igualmente, cobra relevancia los problemas del entorno y el trabajo colaborativo. Veamos lo que es el tema de objetivos y contenidos. Los objetivos y contenidos a desarrollar también inciden en el tipo de recursos o medios que se utilizan. Sin embargo, con una adecuada mediación, el empleo de estos puede ser diverso y extenderse a distintas áreas de la matemática o de nuestra materia en sí que vamos a trabajar. En el caso particular de los recursos y medios estudiados en el capítulo anterior que vimos, la pizarra y el libro de texto, perdón, son recursos que apoyan la mediación de cualquier objetivo o contenido. Su universalidad ha sido evidente en el paso del tiempo. Si nosotros observamos la pizarra y el libro de texto en- en nuestro sistema educativo son la base. No digo que sean los únicos, pero son la base. Solo es de saberlos utilizar. Que podemos implementar más recursos como los que vimos en el taller anterior, sí, pero eso ya depende del nivel que nosotros queramos enseñar y del tema que vamos a desarrollar. Por eso es que tenemos que ver que aquí, si ustedes observan, hace mención que depende del contenido y los objetivos que nosotros queramos alcanzar, así serán lo que son los recursos y los medios que nosotros podamos implementar. Pues veamos ahora lo que es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tiene por objetivo establecer si el estudiante tiene dominio de los contenidos que incluyen conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la lección. Además, permite identificar habilidades, destrezas, intereses que van a influir en la sección del recurso. Es decir, que tenemos que saber si el estudiante va a poder manipular lo que es el recurso que nosotros vamos a implementar. Porque si no, no tendría sentido utilizar un recurso del cual no va a beneficiar o no lo van a poder utilizar los estudiantes. Ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Veamos. Por otro lado, la evaluación diagnóstica también nos permite obtener información sobre si son suficientes los medios y recursos seleccionados para mediar el tema o necesita ampliar y realizar otro tipo de mediación. Es decir, que nosotros la herramienta de un examen o una evaluación diagnóstica nos da para que veamos si lo que nosotros pensamos utilizar será de beneficio o vemos si buscamos otro medio, otro recurso. En la tarea de la selección, los medios, recursos y la mediación, el docente debe de estar siempre valorando y equilibrando aspectos favorables y desfavorables, y sobre todo evaluando si la situación de aprendizaje diseñado les permitirá a los estudiantes asimilar los conceptos estudiados. Bueno, aquí tenemos que ver nosotros, decíamos que
qué tanto va a beneficiar lo que es el recurso y el medio que pensamos utilizar, porque si no tiene un fundamento, no tiene un objetivo que es el aprendizaje, no tiene sentido solo como verlo como un juego. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener a la hora de seleccionar y ver si los pros son más que los contras, ¿verdad? Porque tenemos que valorar todo eso. Segunda pregunta. Supongamos que usted va a iniciar con el estudio del contenido de números racionales y debe diagnosticar si sus estudiantes dominan las operaciones para sumar números enteros. ¿Qué medio o recurso y mediación utilizaría? ¿Qué medio o recurso y mediación utilizaría? Suponiendo que va a iniciar lo que es el contenido de operaciones con números racionales. Link, disculpe, podría retroceder a la pregunta 1 porque se me cortó la señal y no le tomé captura. Ok, en este momento, permítame. Ahí está. Gracias. Ya. Sí, ya. Gracias. Estudiantes, veamos el aspecto, uno de los aspectos más importantes, y no el más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el estudiante. Para incorporar determinados medios y recursos a la mediación del contenido es importante que el docente conozca a los estudiantes de su clase. Aspectos como el tiempo que empleará en realizar las actividades, el desarrollo genético o desarrollo emocional de cada uno de los estudiantes puede facilitar información para que les favorezca o no el empleo de dicho medio o recurso. Decíamos que ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener a la hora de aplicar o utilizar un recurso o un medio didáctico, ya que si los estudiantes no lo van a percibir como más que una actividad recreativa, no tiene sentido utilizar el medio o el recurso. Bueno, si el fin o el objetivo no es alcanzar es alcanzar un conocimiento. Con respecto al tiempo empleado en realizar las actividades, se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes trabajan en la clase a un mismo ritmo. Algunos de ellos emplean más tiempo que otros. Lo que decíamos, hay unos que les cuesta asimilar algunos contenidos, entonces tenemos que ver cómo mediamos la implementación de ese recurso para que no se queden unos alumnos estancados y se frustren. Recuérdense que todos esos aspectos son los que nosotros tenemos que ver. Otra recomendación para elegir el medio o el recurso son las que tienen que ver con el conocimiento de los niveles de percepción visual y auditiva de los estudiantes. Es decir, si no tenemos alumnos con alguna deficiencia. En relación a los estudiantes con baja visión, se podría aplicar el tipo de letra de algún material o utilizar el magnificador de imágenes como se planteó en el capítulo anterior. Finalmente es importante que se considere si el estudiante está o no motivado a utilizar un determinado tipo de medio o recurso, porque decíamos que esa es la idea de utilizar un recurso, ¿verdad? Que el estudiante esté motivado a utilizar dicho recurso para que el aprendizaje sea significativo. En este sentido, es importante la confianza que le brinde el docente al estudiante para que pueda expresarse, pues muchas veces se dan cosas en las que los estudiantes prefieren estudiar las operaciones con números enteros, utilizando ya sea las chapas y no segmentos dirigidos en una computadora. Es de ver el contexto, ¿verdad? Con el tipo de estudiante que nosotros estemos trabajando, ya que a algunos los puede motivar más una cosa un poco más sencilla y a otros los puede motivar ya lo que es algo tecnológico. Eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo a medida vamos teniendo lo que es experiencia. En síntesis, se puede concluir que el mejor criterio que tiene el docente para seleccionar los recursos y medios es el estudiante, vean que es lo que habíamos mencionado. Es por ello
que un diagnóstico le proporcionaría los insumos necesarios en la toma de decisiones en cuanto a la mediación de contenidos y en consecuencia en la selección del medio o recurso apropiado para determinado tema que se va a desarrollar. Esto prioriza la mediación y da el lugar secundario a los medios como tiene que ser, ¿vean? Decíamos que los medios y recursos no son lo esencial, sino que la mediación de lo que es el contenido que vamos a desarrollar. ¿Y quiénes son encargados de la mediación? Pues nosotros. Así que nosotros tenemos que estar bien preparados. Ahora vamos a ver lo que son los docentes, ¿verdad? Los encargados de esa mediación. Otro aspecto que se debe de considerar en la elección de los recursos es el docente. En ocasiones un profesor se siente más cómodo utilizando en su mediación recursos y medios tradicionales como la pizarra y el libro de texto y no explora otras posibilidades. Vea que sería bien difícil que una persona no esté asimilando un recurso y lo quiera implementar. Es decir, que si no maneja un recurso es mejor que se prepare de forma más adecuada para poder transmitir la idea de lo que quiere desarrollar con la actividad, con dicho recurso o medio didáctico, porque no alcanzaría los objetivos que sean planteados. El docente debe expresar su opinión favorable o desfavorable sobre el uso de un determinado recurso y con el que puede estar o no de acuerdo, es lo que estábamos mencionando. De ahí la importancia de que los docentes conozcan a profundidad los recursos y medios más apropiados para la enseñanza de las matemáticas. Eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados para la implementación de algún recurso en un determinado tema. Tercera pregunta o interrogante. Usted desarrolla una situación de aprendizaje de graficación de funciones, polinomios, y sus estudiantes finalizan las actividades correctamente, antes del tiempo establecido. Aquí está la pregunta. ¿Qué haría usted para que el estudiante siga integrado a la lección, o lo que es a la clase? Permítanme. Yo como se me cortó el internet no le pude tomar captura. ¿Se puede Híjole, tomar captura? pero a las de planeamiento dice. Ah, No, en otra materia. está bien. Pero nosotros vamos a ver si terminamos luego ahí para que les quede más tiempo. Va, gracias, Sí, está licenciado. bien. Gracias. Bueno, otras recomendaciones. Además de las recomendaciones mencionadas en los apartados anteriores, se tiene que considerar otros aspectos en la selección del medio o recurso, como lo son la accesibilidad, la usabilidad y la disponibilidad de recursos económicos de la institución, ¿verdad? Porque si la institución donde nosotros estamos no cuenta con recursos, no cuenta con el lugar donde se pueda desarrollar o implementar el recurso, no lo podríamos utilizar, ¿verdad? O no alcanzaría lo que es el objetivo esperado en la implementación de dicho recurso, perdón. Estas recomendaciones han sido tomadas de diversas fuentes, incluidas las referencias bibliográficas que tenemos nosotros y otras que están en el libro de texto del autor que estamos trabajando. Ahí pueden revisar ustedes el material y ahí van a ver más aspectos. La accesibilidad. Veamos a qué se refiere. Algunos de los recursos que se utilizan en el sistema educativo no son creados por los profesores, sino que son diseñados en otros contextos muy diferentes, por lo tanto se hace necesario considerar pautas de accesibilidad para garantizar que se pueda utilizar adecuadamente. Eso es lo que decíamos, porque hay recursos que se hacen para un contexto muy distinto al que nosotros tenemos en nuestras instalaciones, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestros institutos. Por eso es que tener
el sumo cuidado de saber si se puede implementar, si es accesible el recurso para alcanzar las metas y los objetivos que nosotros nos planteamos. Si no, sería más adecuado, mejor no implementar dicho recurso. Entre los criterios para determinar si un recurso es accesible se encuentran los siguientes. Se clasifican en si el recurso presenta texto, eh, si el recurso contiene audio, si el recurso contiene imágenes y si el recurso contiene material multimedia. Veamos primero el que si presenta texto. Algunas de las cosas que tiene que quedar bien claro. La información debe estar bien ordenada y en forma secuencial. La topografía debe facilitar la lectura de los usuarios o de los estudiantes. El contraste entre los colores del texto y el fondo debe ser adecuado. No usar muchos colores que sean muy diversos porque se puede generar un desorden a la hora de querer realizar un material con muchos colores. Para los estudiantes con necesidades especiales, el recurso tiene que permitir que pueda acceder al documento de texto, ya sea por medios sólidos auditivos, lo que son los textos, o a través del tacto, mediante la impresión de documentos braille. Depende de la necesidad especial. Si es un material de texto pero es digital, también tiene que tener no muchos colores y en general tiene que cumplir esas condiciones que ya hemos visto anterior, solo que sería digitalmente. Si contiene audio, debe escucharse claramente en todo el salón de clase. Debe tener un volumen uniforme a lo largo de la grabación, es decir, que no tiene que tener muchos altos y bajos porque eso desconcentra a lo que es el estudiante. Si se está combinando imágenes y audio, no está en el idioma nativo, entonces debe aparecer los subtítulos correspondientes para que el alumno sepa de lo que se está hablando. Si, si en el grupo hay estudiantes con necesidades especiales, entonces se debe considerar la posibilidad de que el recurso se presente de otra forma, como el lenguaje a señas, por ejemplo. Depende de la necesidad especial, decimos, cada una de estas situaciones. Si contiene imágenes, debe transmitir claramente el mensaje, debe de evitarse los fondos oscuros y de muchos colores, debe tener una iluminación consistente y un constante balanceado, debe tener alta resolución que permita precisar su contenido. Si las imágenes involucran el desarrollo de una secuencia, es conveniente que se ubique de izquierda a derecha. Es preferible evitar las imágenes que cuentan con una gran cantidad de colores. Ya para los materiales multimedia, combinar adecuadamente los medios para poder lograr una buena comunicación, mostrar los conceptos principales en la interfase en un ordenador lógico, permitir una navegación sencilla, preferir una mayoría de gráficos, imágenes, videos y sonidos sobre el texto, es decir, menos texto, más imagen, legibilidad en los textos, interactividad en todos sus menús. Eso depende del recurso. Adecuación, perdón, del multimedia para los estudiantes con necesidades especiales. Vean que esto es muy importante, porque recuérdense que la idea primordial para lo que es ya el uso de recursos multimedia es más que todo que el estudiante vea los contenidos que nosotros queremos transmitir. O sea que ahí tener o saturar una diapositiva, por ejemplo, de texto no es muy adecuado cuando el objetivo es que el estudiante observe ya para lo que es el contenido de un área específica en la matemática. Uso y adecuación a las necesidades y técnicas. Otras variables para evaluar la conveniencia del recurso o medio tiene que ver con el uso
la funcionabilidad y los aspectos técnicos. Desde el punto de vista que su uso debe considerarse que debe ser útiles y funcionales. Algo muy importante es que no podrán sustituir al docente en su tarea de enseñar ni a los estudiantes en la de aprender. Esto es muy importante. Su utilización y selección tiene que responder al principio de racionalidad. Su uso responde a los planteamientos didácticos y metodológicos que deben adaptar a las necesidades educativas y organizativas de la institución donde se está desarrollando. Es conveniente que permitan distintas secuencias entre los contenidos, actividades y la evaluación. Deben favorecer el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Tienen que propiciar la satisfacción de las necesidades y intereses de los estudiantes, atendiendo también a los estudiantes con necesidades especiales. Desde el punto de vista de su adecuación a las necesidades hay que considerar que cubran las necesidades del centro educativo, garanticen la privacidad de la información a los usuarios, se adecúen al espacio físico de la institución, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, sean de un acceso, fácil al usuario. Y desde el punto de vista técnico, que tengan un buen servicio de mantenimiento, su uso sea fácil y sencillo, porque si es más complicado, aparte de que el contenido se le complica al estudiante y complicarle más con una actividad que ni va a comprender, no es muy adecuado. Faciliten la producción de otros materiales, posibiliten interacción con otros medios. Disponibilidad de los recursos económicos de la institución. Una de las recomendaciones más importantes que hay que considerar es la selección de un medio o recurso didáctico en la disponibilidad de recursos. Entre los costos asociados al uso de los recursos se encuentran el precio del recurso o medio, los costos asociados al personal que lo ocupará o lo opere, el tiempo empleado en su diseño y y el tipo de equipo que se necesita para operarlo. Depende del recurso, decíamos, porque esto es para un recurso ya un poco más sofisticado. Hay recursos los cuales no necesitan más que comprarlo y que el docente lo pueda manipular. Pero hay recursos como software, eh, computadoras y todas esas cosas donde ya tienen que operarlo algún técnico especial y el docente solo apoya. Un resumen de lo que es este contenido está en el material, es un mapa conceptual donde nos especifica las recomendaciones para la selección y mediación de recursos y medios didácticos, los cuales nosotros clasificamos en teoría sobre el currículum, teoría sobre el aprendizaje, enfoque para desarrollar la clase, objetivos y contenidos, una evaluación diagnóstica, los estudiantes como parte primordial, los docentes como mediadores y otras recomendaciones. Entre las teorías del currículum se distinguíamos lo que era la teoría técnica, la teoría práctica y la teoría crítica. Entre las teorías del aprendizaje se incluían lo que era aprendizaje significativo, los estilos de aprendizaje, la zona de desarrollo próximo y la inteligencia múltiple.
recuerdan la inteligencia múltiple. Entre los enfoques para el desarrollo de la clase se encontraban los contenidos y lo que era el estudiante, parte muy importante del proceso. Objetivos y contenidos. Simplemente es el que atiende el tipo de contenidos que vamos a desarrollar y los objetivos que nosotros queremos lograr, alcanzar con el desarrollo de dicho contenido. Evaluación diagnóstica, en la cual se requiere una iniciativa e imaginación del docente y ver qué es lo que quiere o qué conocimientos previos necesita para la implementación de un recurso y para alcanzar un nuevo contenido. Para lo que es el estudiante se incorporan, formas de trabajo en clase, desarrollo emocional y desarrollo genético. Recuérdense que la forma de trabajo es como nosotros vamos a desarrollar lo que es la clase y la forma en que el estudiante va aprendiendo. Su desarrollo emocional son las etapas que el adolescente va adquiriendo a medida va creciendo. Docente. Justifican la elección del medio o recurso. Es decir, que como docentes tenemos que estar capacitados para ver qué recurso es el adecuado a un contenido, a un contexto y a un grupo determinado de estudiantes. Y por último estaban otras recomendaciones, las cuales se clasificaban en la accesibilidad de un recurso determinado, la usabilidad, funcionalidad y las técnicas. Y algo muy importante también era lo que eran las económicas, porque si el recurso es muy caro y no genera eh, los objetivos o no alcanza los objetivos que nosotros esperamos, es mejor invertir en otro tipo de recursos. Cuarta y última pregunta. Una institución no tiene recursos económicos para comprar ciertos recursos y medios que facilitarán la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y se requiere estudiar en particular el concepto semejanza de triángulos. ¿Cómo podría utilizando material de desecho? Es decir, ¿cómo podría usted generar ese concepto o ese tema utilizando ya sea material de desecho, o sea, reciclable? Ahí ustedes van a plantear una idea como ustedes consideran que es adecuada. ¿Cómo podríamos hacerlo sin contar con recursos económicos? Bueno, de mi parte, esto era la tutoría de este día. Si hay alguna consulta. Licenciado, espéreme. No, dígame. Dijo que hay un recurso que su objetivo no es reemplazar al maestro, el aprendizaje ni la enseñanza. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es ese y cómo va a llegar el recurso no se refiere a un recurso en específico, sino que dice que Mm. los recursos no deben de reemplazar cualquiera. O sea, es Ya. un medio nada más. Sí, sí. Un recurso es como un Siempre medio. como guía utilizado por el maestro, Sí, ¿verdad? sí, eso, nada más. A eso se refiere. No es que haya un recurso específico que debe reemplazarlo, no, ninguno. Ok. Gracias, licenciado. Bueno, ha sido un gusto compartir este ciclo con ustedes. Gracias igual, licenciado, para nosotros también ha sido de agrado. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, ahí voy a estar pendiente con lo que habíamos mencionado anteriormente.